el doctor Zanelli justamente nos acompaña. El doctor Zanelli justamente, tal como indicaba el colega Pedro por Chile, tiene una larga trayectoria en la cual es uno de los referentes nacionales en diversas áreas, por ejemplo, en temas de agujeros negros. Creo que en este sentido, y tal como se lo indiqué al director cuando me hace la invitación, a pesar de la agenda que es bastante apretada, quería darme el tiempo de estar presente en esta instancia, porque creo que esta es la forma de seguir haciendo universidad. Esta es la forma en la cual las unidades académicas muestran lo que hacen, lo que cultivan a las nuevas generaciones que van a ser parte de nuestra institución. Y desde ya, evidentemente, invitamos a cada uno de estudiantes que hoy día nos acompañan en enseñanza media que puedan integrarse a la Universidad de Atacama, dado el cultivo de las diversas áreas que se dan en nuestra casa de estudio, que por lo demás es la Universidad del Estado en la región de Atacama. Valoro efectivamente, y tal como indicaba, enormemente el trabajo que hace el Departamento de Física, un departamento donde tiene diversas áreas de desarrollo, donde se desarrolla también una importante línea de investigación y contribuye evidentemente en ese sentido a cumplir con el rol que como Universidad del Estado tenemos en la región, que es la generación de conocimiento, que es la formación. Proyectamos sin lugar a dudas en los próximos años poder contar con carreras en el área de la ciencia que permita justamente a aquellos prospectos de estudiantes, futuros estudiantes de nuestra universidad, que puedan tener una oferta asociada al área de la ciencia. Porque no existe ninguna forma que el desarrollo de nuestro territorio, de nuestra gente, sea sustentable en el tiempo si no nace desde la generación del conocimiento. ¿Y quién hace y quién genera conocimiento? Son las universidades. Entonces, en ese sentido, yo quiero nuevamente valorar el tremendo trabajo que hacen nuestras unidades académicas, valorar el tremendo trabajo que hace nuestra academia en virtud de avanzar con sustentabilidad, con fuerza en el desarrollo de nuestra región, porque así como indicaba que somos la Universidad del Estado en la región de Atacama, tenemos un rol que nosotros asumimos con tremenda responsabilidad, que es ser el motor de desarrollo de nuestra región. Por lo tanto, quiero no terminar mis palabras de bienvenida agradeciendo nuevamente la presencia del doctor Zanelli y también la presencia de más invitados que vienen dentro de los próximos días, porque esto termina el día martes, con un tema también súper importante, porque nuestra universidad con convicción avanza en el tema de inclusión y equidades educativas. Y el día martes también tenemos una invitación de un profesor de la Universidad de Santa María, entiendo, que viene a abordar el tema de la enseñanza de la física con estudiantes ciegos. En ese sentido, nosotros como universidad hemos avanzado fuertemente con la instauración del Departamento de Inclusión y Equidad Educativa. En el mes de agosto fue aprobada la Dirección de Género, Diversidad e Inclusión, ya que efectivamente empieza a tomar propiedad mucho mayor en nuestra institución para avanzar en estas temáticas, porque debemos ser capaces de ir ampliando o establecer lo que se llama la accesibilidad universal, no solamente en términos de infraestructura, sino también en cómo se enseña, porque todas las personas que estamos acá, probablemente aprendemos de manera distinta, y eso es algo que justamente la educación superior y también los otros ciclos formativos anteriores a la educación superior debemos hacernos cargo. Por lo tanto, en ese sentido, me vuelvo a felicitar el trabajo que viene desarrollando el Departamento de Física de nuestra universidad y les invito a seguir en este camino, porque esta es la senda, colegas, esta es la senda, este es el trabajo que debemos seguir desarrollando en virtud de la generación del conocimiento, en virtud de la vinculación con el medio y en virtud del desarrollo de la ciencia también en los ciclos anteriores al universitario. Así que muchísimas gracias y les deseo una muy buena jornada. Agradecemos una vez más a nuestro rector. Y bien,
Como él menciona, Física en Atacama nace este año. Ya hemos realizado la primera charla. En esta oportunidad nos acompañó un físico de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. El día de hoy nos acompaña el doctor Zanelli. Y el día martes, como bien mencionó nuestro rector, vamos a tener el agrado de contar con un profesor de la Universidad de Santa María, Alfredo Castro, quien nos va a explicar, nos va a mostrar Alfredo Navarro, cómo se enseña física a gente que tiene problemas de visión, que no puede ver. Entonces también están todos cordialmente invitados a dicha charla. Volviendo a nuestro día de hoy, entonces, como les mencionaba, nuestro invitado, doctor Zanelli, experto en agujeros negros, en física teórica en general, pero además de ello, él participó de una comisión que se conoce actualmente como Comisión Satélite. Esta comisión tenía como misión analizar la energía nuclear en nuestro país. Entonces, el día de hoy, el doctor Zanelli nos va a comentar, o nos va a tratar de hacer entender y responder esta pregunta: ¿por qué en Chile o por qué no tenemos energía nuclear de potencia? Entonces, dejo a nuestro invitado y posterior a la presentación tendremos una ronda de preguntas. ¿Ya? ¿No? Bueno. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Departamento de Física de la Universidad de Atacama, a la universidad en general, por ofrecerme la oportunidad de hablar con este público tan maravilloso de jóvenes interesados en este tema. Yo, como decía en la introducción, yo soy físico teórico. Yo trabajo en cosas que no sirven para nada. Trabajo en agujeros negros, en cómo empezó el universo, qué pasa con la materia oscura o la energía oscura, o qué pasa cuando partió el universo, qué pasaba con las partículas que habían ahí, etc. O sea, puras cosas que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Y un físico teórico a veces, por estos rebotes de la vida y las cosas que pasan en este país, a veces es llamado a opinar o a meterse en cosas que no son de su experiencia. Hay una película que probablemente han visto ustedes que hace poco salió, que se llama Oppenheimer, que es sobre un físico teórico también. Un físico teórico que también trabajaba en agujeros negros, a propósito. Y que en algún momento el gobierno de Estados Unidos le pidió que organizara un grupo de personas para hacer una bomba. Hizo la bomba atómica, la primera bomba atómica, dirigió él el programa. Bueno, yo no hice nada tan espectacular, pero a mí, por el año 2006, el gobierno me pidió que participara en la Comisión Chilena de Energía Nuclear en representación del Ministerio de Minería, cosa que
muy ajena a mí. Yo no soy ni minero, ni tengo entrenamiento en energía nuclear, no soy físico nuclear. Estudié alguna vez físico nuclear en la universidad como parte de mi entrenamiento como físico, pero nunca he trabajado en eso. Entonces me llamaron y me dijeron, bueno, si usted puede ser representante del ministerio. Y yo ingenuamente acepté, sin saber muy bien en qué me estaba metiendo, y me pregunté, bueno, ¿por qué en Chile hay reactores nucleares experimentales, el reactor de la Reina en Santiago, que produce isótopos, y por qué no hay un reactor para producir electricidad? O sea, ¿por qué no hay energía nuclear de potencia? Y la ministra de Minería en ese momento, la señora Karen Honenchek, dijo, eso no se puede hablar. ¿Por qué? No, lo que pasa es que la presidenta Bachelet hizo una promesa a los grupos ambientalistas durante la campaña de que en Chile no iba a haber energía nuclear. Y yo dije, bueno, ¿por qué dijo eso? Bueno, porque los ambientalistas le tienen miedo a la energía nuclear o no les gusta o lo consideran peligrosa, y entonces ella se comprometió a no meterse en ese lío. Y por lo tanto que iba a hacer hizo una promesa de campaña que Chile no iba a tener energía nuclear de potencia. Entonces yo dije, pero me parece absurdo, ¿cómo saber si que eso está basado en algún estudio, algún informe, alguien que haya analizado el asunto? No hay ningún informe, ningún estudio, pero los ambientalistas no quieren, entonces ya. Entonces yo dije, bueno, pero para descartar esta cosa, o para echarlo a andar, hay que saber de qué se trata. Entonces, me dijo, bueno, averigüe usted, haga usted un estudio y examine usted el problema. Entonces me cayó sin querer tener que analizar qué tendría que tener Chile para tener un programa de energía nuclear de potencia, o si tenía sentido que Chile lo tuviera. Entonces me metí en este tema y me puse a estudiar. Junté un grupo de personas que saben mucho de estos problemas. Hicimos una comisión que la llamaron Comisión Sanelli, pero después participé en otras 3 comisiones sobre el asunto, en que en distintos momentos analizamos las condiciones para que esto ocurriera, o si tenía sentido que ocurriera. Entonces lo que voy a contar es un poco de esa experiencia. Voy a contar un poco cuál era el problema que motivaría la necesidad de tener un programa, un programa nuclear de potencia. Voy a contar qué es la energía nuclear, porque no necesariamente el público lo sabe, yo ni siquiera lo sabía muy bien cuando me metí en esto. Y después voy a hablar un poco acerca de los problemas que tiene, los desafíos que plantea, y en el caso de Chile en particular, cuáles serían los conflictos o los problemas. Y sacar unas pocas lecciones de todo este asunto. Ahora, si tienen alguna pregunta, levanten la mano y pregúntenme en cualquier momento. Esto no es una conferencia formal en que haya que respetar mucho el silencio. Así que voy a contar cosas, y si de repente hay algo que no se entiende, yo no hablo medio mal de repente, levanten la mano. Bueno, voy a empezar por decir cuál es el problema. El problema de Chile, en esa época, estamos hablando del comienzo de la primera década de este siglo, es un problema del sistema en general de producción eléctrica. El sistema eléctrico chileno está, la generación eléctrica son privados que de repente consideran un buen negocio producir electricidad y venderla, y eso es un sistema que está desregulado, no hay ningún órgano regulatorio que le diga usted produce tanto y usted produce tanto, cada uno hace lo que quiere, es libre mercado. La generación de electricidad, la transmisión, las redes de alta tensión y la distribución en los hogares es 100% privado y regido por las reglas del libre mercado. El Estado solamente se limita a asegurarse que la gente no se agarre a combo, no se destruya, porque hay ciertas reglas de un cierto protocolo de comunicación, que las redes se conecten entre sí, que se pueda transmitir la energía de un lugar a otro, etc., de forma racional, pero nada más, no interviene en el negocio. Hay total transparencia, se informa a todo el mundo y hay una planificación más o menos en que las empresas dicen, libre, yo quiero instalar una central a carbón en tal parte o una central hidroeléctrica en tal otra. El Estado no dice qué tecnología se usa, no le informa a nadie, mire, usted
no hagamos más energía eólica, hagamos más energía hidroeléctrica. El Estado no menciona eso. Cada uno hace lo que quiere y fija los precios que quiere y el mercado regula todo. Esto ha llevado a un mercado que es tironeado por la minería. El valor de la energía eléctrica en Chile es principalmente fijado por la demanda eléctrica que tienen las mineras. Y eso ha resultado en que la boleta que pagamos todos al final termina siendo el precio que está dispuesto a pagar la minería y ha generado la boleta más cara de Sudamérica. Eso es la situación hace 15 años y es más o menos la situación hoy día, no ha cambiado mucho. Ahora, la producción de electricidad se producía en ese momento con el 60% de electricidad a partir de combustibles fósiles, o sea, carbón, gas y petróleo. Y el 40% restante era hidroelectricidad. Prácticamente no existía la energía renovable no convencionales, la fotovoltaica, la eólica. Prácticamente no había nada de eso. Entonces, nuestra huella de carbono era bastante alta, porque el 60% de la electricidad producía CO2. Ahora, estos combustibles que se quemaban acá eran casi todos importados. O sea, el 95% del carbón, más del 80% del gas natural y casi el 100% del petróleo era importado. Entonces, nos genera una dependencia de importaciones tremenda y un gasto para el Estado o para el país. Ahora, en ese momento Chile tenía una capacidad instalada de producción eléctrica de 18.000 megawatts. Actualmente es un poco más, es como 22.000, algo así. La generación eléctrica, el consumo per cápita, o sea, la cantidad de energía que cada ciudadano chileno consumía, es 3.150 kilowatts por año. Y eso es la mitad o menos de la mitad de lo que consume cualquier país de la OECD. O sea, los países más desarrollados consumen más del doble de la energía que consumimos los chilenos. De manera que si Chile quiere llegar a un grado de desarrollo mejor, si queremos vivir como vive la gente, no sé, en Portugal o en Grecia, probablemente nuestro consumo eléctrico se va a duplicar. Ahora, el potencial hídrico, o sea, la cantidad de hidroelectricidad que se produce en el país está limitada y no se va a llegar mucho más allá de lo que ya tenemos. O sea, para aumentar la producción de hidroelectricidad había que embalsar todos los ríos y creo que es inviable. Ahora, anualmente se requiere por el crecimiento de la demanda más o menos 1.000 megawatts por año de instalación. O sea, una central de 1.000 megawatts al año se tiene que seguir creando. Y eso no lo está produciendo la energía eólica ni la fotovoltaica por el momento. Por el momento, una parte se genera así, pero hay otra parte que es energía de base que tiene que ser producida por quema de combustible. Ahora, ese escenario, en esa época, estoy hablando de hace unos 10 años atrás, es una tremenda huella de carbono que sabemos que produce el calentamiento global y es por lo cual nos pueden funar en el mundo. Aquí está el consumo de energía eléctrica de Chile y de otros países. Aquí está México, Argentina, Portugal. Chile está aquí. Estos son 3.150 kilowatts por año por habitante. El promedio de la OECD está en más del doble. Y países como Nueva Zelanda, Australia tienen un consumo aún mayor. Entonces lo más probable es que nosotros vamos a transitar hacia allá. Nuestro consumo de energía eléctrica per cápita va a aumentar. Y sobre todo con la electromovilidad que está aumentando mucho. O sea, el hecho de que haya buses eléctricos, autos eléctricos, trenes eléctricos, lo que sea, va a hacer desplazar esta línea para la electricidad. Eso significa que nuestro escenario de generación eléctrica es bastante preocupante y en esa época era bastante más preocupante que ahora. En esa época el 37%, cerca del 40% era hidroelectricidad, más del 60% eran fósiles. Y había una pequeña fracción que eran renovables, renovables no convencionales, o sea, eólica o solar. El consumo de energía eléctrica estaba, bueno, las mineras consumen una gran parte
pero el consumo de toda la red central es el 70% de la electricidad. Pero la generación de esta parte central era principalmente hidroelectricidad. En cambio, la parte norte, que tiene un consumo menor, del 18%, era generado casi exclusivamente por quema de combustibles fósiles, carbón principalmente en esa época. Eso, además, había que pensar que la demanda de energía estaba aumentando cada 12 años, se duplicaba. En 12 años más vamos a tener el doble de demanda de la que tenemos hoy. Hoy día la situación ha cambiado, han aparecido las renovables no convencionales que tienen casi más del 20% del suministro, principalmente en energía solar y eólica. La hidroelectricidad disminuye un porcentaje, pero es la misma cantidad de hidroelectricidad que se producía en esa época que se produce hoy día, pero las redes más grandes han ido creciendo. Y los combustibles fósiles han disminuido su presencia, aunque la cantidad de combustibles fósiles que quemamos hoy día es un poco menor, pasamos del 60% a 50%, pero tenemos menos, una huella de carbono por esta parte, un poco menos. El problema es que las renovables son intermitentes. Entonces, cuando hay mucho sol, producen mucho fotovoltaico, cuando hay mucho viento, hay mucha eólica, pero cuando no las hay, entonces hay que empezar a quemar carbono. Y entonces, por la intermitencia, la disminución de la presencia de los combustibles fósiles no ha sido tan marcada como se espera. Bueno, eso tiene impacto por el calentamiento global que estamos generando. Ahora, Chile produce muy poquito de CO2 del mundo, pero es una tendencia en todo el mundo, y si queremos ser serios, tenemos la obligación moral de disminuir nuestra huella de carbono. Y esto es lo que está produciendo la huella de carbono. Este mapa muestra los lugares donde se ha aumentado más la temperatura respecto a años anteriores. Si tomamos como base 30 años en el siglo pasado, entre 1950 y 1980, las zonas más oscuras son los lugares donde ha habido un aumento de temperatura respecto a la temperatura de esa época más alta. ¿Y cómo reducimos la huella de carbono? ¿Cómo? ¿Y cómo reducimos la huella de carbono? ¿Cómo reducirla? No, reducir. ¿Cómo reducirla? Habría que producir más electricidad con menos carbón o menos gas o menos petróleo. Ahora, eso se ve difícil. Una alternativa es la energía nuclear, pero eso está descartado por el momento. Esa es una forma muy eficiente de reducir la huella de carbono, porque en realidad la energía nuclear reemplaza o puede reemplazar la generación por carbono, porque no es intermitente, no funciona igual que el viento. Ahora, este calentamiento global en Chile no es muy grande, ha aumentado alrededor de menos de medio grado respecto a esa época, pero si uno mira otro mapa que está relacionado con el de las lluvias, se da cuenta que Chile se está desertificando aceleradamente, porque es uno de los lugares del mundo en la costa del Pacífico, de Sudamérica y la zona del ecuatorial de África, son las partes en que ha habido más pérdida de lluvia en los últimos años. Son los lugares donde la sequía se ha acentuado mucho más. Así que nos importa y nos importa mucho. Bueno, ¿qué es la energía nuclear y por qué puede ayudar? Un poco respondiendo a su pregunta. Bueno, si uno quiere comparar la cantidad de energía que uno le puede extraer a algo, hay combustible, uno puede quemar madera, puede quemar carbón, petróleo, gasolina, y eso por cada kilogramo que quema puede producir una cierta cantidad de energía. Pero si quema madera, por ejemplo, produce más o menos 1 kWh por kilo de madera. Es una estufa de leña, por ejemplo. Si quema carbón, se aumenta el rendimiento, producen 3 kW. Si quema petróleo o gasolina, 4 kW. Mucho más eficiente quemar gasolina, por eso no hay autos a leña. Si quema gas natural, es mucho más eficiente, 6 veces más que la madera. Todas estas cosas son combustibles en que se mezcla el oxígeno con el carbono y se produce CO2. Y esa es energía química, es una reacción química. El quemar el fuego es una reacción química. Todo esto son energía química.
Cuando uno hace el salto de la energía química a la energía nuclear, el salto es enorme. Fíjense que por el mismo kilo de combustible puede producir 50.000 kWh quemando uranio, o sea, usando la energía nuclear del uranio. Ahora, si usa uranio enriquecido, aumenta a 250.000 veces la energía de la madre. Si usa el reciclaje del uranio, puede sacarle más, puede exprimirle más energía nuclear al uranio, llegando a 3,5 millones de veces la energía de quemar madera. Y bueno, hay otros tipos de combustibles nucleares aún más sofisticados que pueden ser más eficientes. Entonces, el salto de producir energía quemando, usando energía química, energía nuclear, es de cientos de miles de veces o millones de veces. Es por eso que esto es mucho más eficiente que quemar carbón. Y es por eso que, y además esto de acá, cuando se consume, voy a explicar el proceso, no producen CO2. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la energía que uno le saca al núcleo? Bueno, ustedes se acordarán que el átomo es un cuerpo que tiene electrones y un núcleo. Y el núcleo es una cosa chiquitísima. Es como 100.000 veces más chico que el átomo. O sea, si el átomo fuera del porte de esta sala, el núcleo no se podría ver, sería microscópico. Es una cosa muy, muy chica. Entonces, si el núcleo fuera del porte de una pelota de ping-pong, el átomo sería del porte, no sé, de toda la ciudad de Copiapó. Ahora, ese núcleo está compuesto de cargas positivas que están todas juntas, los protones. Y en la superficie del átomo están los electrones, que son cargados negativamente. Ahora, como ustedes saben, cargas iguales se repelen. Entonces los protones están repeliéndose mucho. Entonces la pregunta es cómo diablos esas partículas que se repelen tanto pueden estar juntas. Bueno, la explicación es que hay una fuerza que es más grande que la fuerza de repulsión eléctrica que los mantiene juntos. Esa fuerza se llama la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene juntos estas partículas que se quieren mandar a cambiar rápidamente. Esa fuerza de repulsión que aprieta esta cosa es millones de veces más grande que la fuerza eléctrica, que la repulsión eléctrica. Ahora, esta fuerza es atractiva, empuja hacia adentro, atrae a las partículas hacia adentro, pero es de muy corto alcance. Entonces, si uno los separa un poquitito, ya no existe esa fuerza, y lo único que hay es la repulsión eléctrica. Entonces, lo que pasa es que cuando uno los aleja un poquitito, ¿qué pasó aquí? Cuando uno los aleja un poquitito, la repulsión eléctrica hace que salgan disparados. Y salen disparados con una velocidad enorme, millones de veces más rápido que lo que se mueven los electrones en el átomo. Entonces, esta repulsión eléctrica es lo que produce una liberación de energía enorme. Entonces, si uno tiene un núcleo y están ahí estas partículas repeliéndose, pero no se pueden arrancar porque la fuerza fuerte los atrae, y uno le pega un golpe, por ejemplo, le tira un neutrón a un núcleo, lo que hace eso es que rompe el núcleo, y al romperse salen disparados los pedazos. Y esa es la energía que se libera en una reacción nuclear. Esa energía hace que la masa de estas dos cosas es menor que la masa del sistema inicialmente. Y la diferencia de masa, usando la fórmula de Einstein, te dice cuánta energía es la que sale liberada. Es una cantidad enorme de energía. Aquí está la velocidad de la luz, que es un número muy grande, de manera que la cantidad de energía es enorme. Entonces, una milésima parte de la masa del núcleo se desaparece y se transforma en energía, y eso es una brutalidad de energía en cada decaimiento. Esto es millones de veces más grande que la energía química. Y esta explosión que se produce aquí es muchísimo más grande que la explosión que uno podría producir con una dinamita o un TNT. Cuando uno toma un material que es fisionable, o sea que le puede pasar eso, como el uranio, este material puede producir una cantidad de energía enorme. Cada pastillita de esta, que son unas cosas como de 1 centímetro de largo, que pesan, no sé, 50 gramos o algo así, es equivalente a 1,5 toneladas de carbono. Esto significa que uno puede hacer lo siguiente: puede tomar un núcleo de uranio, estas pastillas aquí son de uranio enriquecido, y
pegarle con un neutrón, partir ese núcleo, y se ha visto que cuando se rompe el núcleo, no solamente salen esos pedazos disparados, sino que además salen más neutrones. Otros neutrones le pueden pegar a otro núcleo de uranio y producir otras reacciones y producir más y más y más. Es lo que se llama una reacción en cadena. Ahora, si uno tiene uranio de este tipo en una pequeñísima región, esto puede producir una reacción en cadena descontrolada, y es lo que pasa en una bomba atómica, o una reacción en cadena controlada, que es la que hay en los reactores nucleares. Estas dos cosas son dos procesos posibles que dependen de cuántos neutrones le pegan a cuántos núcleos al decaer. Eso hace la diferencia entre dos tipos de tecnología. Esto fue lo que desarrolló Oppenheimer y esto es lo que vamos a hablar nosotros. Ahora, ¿qué es lo que es un reactor nuclear o cómo funciona esto? Bueno, lo que tiene un reactor nuclear es como una gran tetera, un calentador de agua. Esta parte de acá es el núcleo donde está el reactor, donde está el material radioactivo, el uranio o el material fisionable, que produce estas reacciones y producen calor. Cada uno de estos decaimientos de núcleos produce gran energía y eso se transforma en calor, o se divide por calor. Eso calienta agua aquí adentro del núcleo del reactor, y esta agua se hace circular y calienta otra agua que transforma el agua en vapor y la hace pasar por las turbinas. Las turbinas mueven un generador eléctrico que es el que produce la electricidad que se va por la red. Ese vapor que mueve las turbinas después hay que enfriarlo, hay que condensarlo, y la condensación de ese vapor se elimina por esta chimenea muy característica. Ahora, esto se hace en muchas partes, en muchos países del mundo. Hay más de 400 reactores en operación en este momento en el mundo. Hay más de 30 países que tienen energía nuclear, y esa energía nuclear produce el 10% de la electricidad de todo el mundo. Ahora, hay muchos reactores en construcción y más que están siendo planificados. O sea, dentro de los próximos 10 años vamos a tener como 100 reactores más. Los principales participantes de este asunto son Estados Unidos, Francia, China, Corea y Rusia. Son los países que más reactores tienen. Ahora, el que más agresivamente está metido en este juego es China, que tiene 54 reactores, tiene 8 en construcción y tiene 32 pensados por los próximos 5 años. Y eso, yo creo que rápidamente va a poner a China en el segundo lugar, y después probablemente en el primer lugar en el mundo como producción de electricidad. Ahora, este proceso que es nuclear, no es químico, no mezcla oxígeno con carbono, tiene una huella de carbono muy baja. Si uno compara con lo que significa quemar carbono, que esta es la cantidad de gramos de carbono equivalente por cada kilowatt de energía producida, el carbón produce un rango enorme de CO2. Dependiendo de la pureza del carbón es la cantidad de CO2 que produce. El petróleo produce menos, pero también en un rango bastante grande. El gas produce menos. El gas con captura de carbono, que es una tecnología que todavía no existe, o el carbono con captura de carbono podrían producir mucho menos. Pero mucho mejor que eso es la biomasa, la fotovoltaica, la hidroelectricidad, el viento y lo mejor de todo es la energía nuclear. El que menos emisiones de CO2 tiene. Tomando en cuenta todo el proceso, desde la minería de uranio, el procesamiento, la fabricación de esos pellets, hasta el destino final del reactor. La construcción del reactor incluida. Entonces, la huella de carbono que produce energía nuclear es realmente casi invisible. Es muy parecida a la huella de carbono de la producción por viento. ¿Sí? No habla de los pros de tener un reactor, pero ¿qué hay de los contras? Voy a hablar de los contras enseguida. Sí. No quiero esconder la historia.
Bueno, la industria nuclear es bastante madura, en el sentido que no es una industria experimental, no es algo que se está recién aprendiendo, hace más de 60 años que lleva esta cosa. Y tiene una tasa de accidentabilidad, y ahí voy a hablar de los accidentes nucleares, que es mucho mejor que cualquier otra forma de generación eléctrica por la cantidad de energía que produce. O sea, para producir un gigawatt o un megawatt o cualquier unidad de energía que uno quiera, si uno compara la cantidad de accidentes y de muertes que hay en las otras formas de generación eléctrica, la energía nuclear produce menos accidentes y menos muertes. Vamos a verlo así. Ahora, es la única forma de generación eléctrica realmente a ese volumen que esté disponible y que sea baja energía en emisiones de gases de efecto invernadero. La energía eólica y la solar producen bajo impacto de generación de carbono, de dióxido de carbono, pero no produce en los volúmenes que produce la energía nuclear. Ahora, ¿qué pasa con los riesgos? Es tu pregunta. Bueno, esos son los desafíos de la energía nuclear. Los desafíos de la energía nuclear son de varios tipos. Un tipo de desafío es que la energía nuclear tiene muy mala fama. Y entonces hace que la gente se predisponga contra ella y, bueno, todos hemos visto a los Simpsons, lo estúpidos que son y lo mal que manejan esos reactores nucleares que tienen. La otra cosa que tiene muy mala fama es que se dice que la energía nuclear es una industria que permite construir bombas o construir reactores, porque de la minería del uranio a la manufactura y la conversión es un paso a producir reactores nucleares o transformar ese combustible en armas nucleares. Esto de aquí es una caricatura y la verdad que no es cierto. El problema del enriquecimiento del uranio para producir combustible nuclear en un reactor es totalmente distinto de la tecnología y el grado de sofisticación que tiene la industria para producir un arma nuclear. Esto requiere otro tipo de inversión, otro tipo de tecnología, otro tipo de ingeniería que no tiene nada que ver con eso. Es tan distinto como, no sé, una bicicleta y un tanque, ¿no? Las dos tienen ruedas, pero no tienen nada que ver. Bueno, estas son algunas de las preocupaciones que la gente denuncia cuando uno hace una pregunta de si usted quisiera tener energía nuclear en Chile. La gente te dice inmediatamente que los reactores pueden explotar, son peligrosos, emiten radiación, producen material radioactivo que después termina en el medio ambiente. Los desechos del reactor son un problema, no se puede, hay que manejarlos. Y los accidentes nucleares tienen miles de fatalidades. La energía nuclear permite la producción de armas nucleares, armas atómicas. La energía nuclear aumenta el riesgo de ataques terroristas, un montón de cosas. Bueno, muchas de estas cosas no son verdad y otras son pura fantasía. No es cierto que el reactor puede explotar como una bomba atómica. No es cierto que los reactores emiten radiación. La verdad es que los reactores tienen detectores de radiación y esa es una forma de detectar cuando hay una explosión nuclear en alguna parte porque los reactores inmediatamente lo notan. Los desechos de un reactor no son una preocupación que haya que cuidar por miles de años, como se dice, ya vamos a ver cómo se hace. Y de las otras cosas que son en realidad mitos urbanos no hay ninguna evidencia. Ahora, hay una preocupación particular en el caso de Chile, que Chile es un país sísmico, un país donde hay muchos terremotos y por lo tanto no se pueden hacer reactores nucleares. Tampoco es cierto. Japón es tan sísmico como Chile y también tiene reactores nucleares y no es el problema. Bueno, veamos qué pasa con los accidentes, que apunta a tu pregunta. Bueno, los accidentes, sobre todo el accidente más grave que ha ocurrido en la historia de la energía nuclear, que el accidente de Chernobyl, produjo gran cantidad de preocupación y daños materiales. Daños materiales y daños en personas. Ahora, la razón por la que se produjo ese impacto en la población fue por la irresponsabilidad de los que organizaban el sistema, los que manejaban ese reactor y el sistema político que estaba detrás de eso en esa época, que era en plena Guerra Fría, cuando Rusia tenía un régimen que estaba en guerra con el Occidente y por lo tanto un accidente de ese tipo no querían darlo a conocer y no le contaron a nadie, ni le contaron a la gente que estaba ahí mismo
y la gente que estaba ahí mismo no fue evacuada ni tomaron medidas para protegerlos. Y hubo muchos niños que padecieron de cáncer a la tiroides porque respiraron aire que tenía yodo radioactivo. Todo eso se podría haber evitado si que no hubiera sido una instalación secreta. Era una instalación militar secreta, que era una ciudad que ni siquiera aparecía en el mapa, donde vivía esta gente y que, bueno, se han visto en una serie sobre Chernobyl, creo que en Amazon, explican por qué pasó lo que pasó. Y fue realmente una actitud de negligencia criminal la que ocurrió ahí. No debería haber pasado. Podría haber habido el mismo accidente sin ninguna fatalidad. Bueno, por otra parte, los accidentes son realmente clamorosos. Cada vez que hay un accidente, cada vez que hay un evento que involucra un reactor nuclear, la prensa le llama mucho la atención. Esta es una noticia publicada en un diario en España que habla acerca de un terremoto en Japón. Dice que una planta nuclear, que fue afectada por el terremoto. Ahí está la foto de la planta y durante el terremoto hubo un accidente, un percance. Dice la noticia que el reactor nuclear derrama 1.200 litros de agua supuestamente radioactiva. Y agrega que hay 8 muertos y 900 heridos. Ahora, ninguno de estos 8 muertos es en el reactor y ninguno de los 900 heridos está en el reactor. Son resultados del terremoto. Pero el hecho de que hay un terremoto y hay un reactor nuclear junta las dos cosas. Esa marea que hay ahí es porque se cayó un transformador eléctrico, un transformador como el que hay en la calle, y se cayó y se reventó y explotó y produjo humo. No tiene nada que ver con energía nuclear, es un transformador que puede estar en la esquina de la casa. Pero el hecho de que esté en el reactor llama la atención. Y en el fondo es una manipulación del miedo, que es lo que hacen los medios de comunicación. Habitualmente los medios de comunicación venden diario y mientras más espectacular sea la noticia, más diario venden. Bueno, este tipo de cosas ha pasado una y otra vez con los accidentes nucleares, o con los accidentes que involucran un reactor nuclear, aunque no sea un accidente nuclear. Este no es un accidente nuclear, es un accidente de un terremoto, un accidente eléctrico. Y los muertos y los heridos no tienen nada que ver ni con el reactor ni con ese accidente eléctrico. Tampoco era porque alguien iba pasando por ahí y se murió, tampoco fue eso. No tuvo nada que ver con 8 muertos y con un accidente herido. En fin. Si uno se mete a Google y pone Fukushima, ¿no? Porque hay un gran terremoto, un tsunami, y las imágenes que aparecen son cosas como estas. Ahora, esto de aquí no tiene nada que ver con el reactor nuclear. Pero la preocupación porque había un reactor nuclear en la ciudad y estaba el problema de ese reactor hace que la gente asocie estas cosas con eso. Esto no es un accidente de una industria petroquímica en la ciudad de Fukushima o en las afueras de Fukushima. Y incluso hay titulares como este, que si hubiera 8 terremotos en Fukushima podría desaparecer Japón. Totalmente delirante, no tiene nada que ver. Bueno, uno se puede preguntar cuánta gente murió en Fukushima. ¿Qué pasó en Fukushima? Las noticias hablaban mucho de eso, hablaban mucho del accidente nuclear. Y si uno se pone a buscar, bueno, hay un informe de Naciones Unidas respecto a esto. Un informe del gobierno de Japón respecto a esto. Que explican cuántas fueron realmente las personas que murieron. Bueno, no murieron ni miles, ni cientos, ni decenas. Hubo 5 personas que murieron en la planta del reactor nuclear de Fukushima. 5 personas, uno que cayó, que estaba dentro de una grúa, y en el terremoto se cayó la grúa y se mató. 2 personas que fueron arrastradas por la ola cuando entró el tsunami en el reactor. Otro que sufrió un ataque al corazón. Y otro que fue, después de 6 meses, que murió de alguna enfermedad que no está claro de qué se trataba. Pero que ni siquiera había estado expuesto a la radiación, era una persona, un funcionario de la planta. Ninguno de ellos murió ni por contaminación ni por la exposición a la radiación. O sea, no son muertes por la operación de la planta, son por otras razones. Ahora, a mí lo que me aprieta el estómago es que esto se llamó tanto la atención, el accidente nuclear, frente a una situación que era realmente horrible,
En esa ciudad habían muerto 20.000 personas, que murieron por el terremoto y por el tsunami, no por el reactor. Pero la preocupación era por la radiación. Ahora, la radiación que se dispersa porque el reactor se abrió, se expuso el núcleo, y entonces salió a la atmósfera y al agua material radioactivo, la cantidad de radioactividad presente en el medio ambiente, las Naciones Unidas, el Organismo Mundial de la Salud, hicieron estudios respecto a eso, y encontraron que podrían llegar a producirse 35 casos de cáncer en las próximas décadas debido a esa radioactividad que quedó en el medio ambiente. Con 35 casos de cáncer en una población de 300.000 personas. ¿Ustedes saben cuántas personas se enferman de cáncer y se mueren de cáncer? Más o menos el 20%. El 20% de todas las personas que hay en la Tierra se están muriendo de cáncer. Porque sí, por otras cosas, pero no por radiación, se mueren de cáncer porque fuman o porque comen algo, porque produce algo en el estómago, no sé qué, o porque simplemente envejecen y se mueren de cáncer. Entonces, en la población de Fukushima van a haber 60.000 casos de muerte de cáncer, de esa población que estuvo ahí, y 35 casos de esos a lo mejor se debieron a la radiación. Es imperceptible, imposible siquiera saber cómo 35 personas entre 60.000 fueron afectadas. Y al mismo tiempo, en el terremoto y tsunami murieron 8.450 personas y más de 12.000 desaparecidos. O sea, más de 20.000 personas murieron en esos días. Pero la preocupación es por estos 35 casos que a lo mejor va a haber en las próximas décadas. O sea, realmente es ridículo la proporción o la desproporción en la preocupación por el problema. Pero es así, la gente se asusta y los políticos se asustan. Bueno, esto es en resumen de lo que pasó. En el terremoto murieron más de 20.000 personas. Hubo 3 reactores que se rompieron, no murió nadie a causa del problema del reactor. Pero hubo pánico y evacuaron a más de 200.000 personas. Se las llevaron de la ciudad y las pusieron a otro lado. En esas evacuaciones esa gente estuvo más de 2 años viviendo en albergues improvisados, que produjo mucha sensación de abandono, que la gente no sabía cuándo iban a volver, si iban a volver a su casa, etc. Tenían sometidos al estrés y trauma y produjo grandes niveles de depresión, alcoholismo y suicidio. Hubo más de 1.000 muertos en esa población de 200.000 personas evacuadas. O sea, habría sido más seguro dejarlo donde estaban que llevárselo. Pero la preocupación y la ansiedad y el susto hizo que el gobierno de Japón hiciera esta tontera. Una evacuación realmente que era innecesaria. Bastaba aislar solamente el perímetro de los reactores, pero no había para qué evacuar a 200.000 personas. El otro peligro, la otra preocupación, el otro desafío son los residuos. Los residuos radioactivos realmente son peligrosos. O sea, nadie quisiera tener combustible nuclear de un reactor que ya dejó de producir electricidad en su casa. ¿Por qué? Porque es peligroso. Ahora, es de alta toxicidad química, principalmente porque los procesos de decaimiento, cuando se rompen estos núcleos, se producen nuevos elementos químicos. Y esos elementos químicos son de todo, son metales pesados, son arsénicos, cualquier cosa. Entonces es altamente tóxico. Es necesario aislarlo durante mucho tiempo porque está radioactivo, la radiación no es buena. ¿Es un problema para futuras generaciones? Sí, claro. O sea, si es que eso lo dejáramos ahí, podría estar emitiendo radioactividad o teniendo contaminación tóxica, química durante décadas. Y hay un problema de tener un repositorio que sea para siempre un lugar seguro. Ahora, nada de esto hace que sea inmanejable el problema. Tecnológicamente se puede manejar y existen soluciones tecnológicas para esto. Ahora, si uno tomara la cantidad de residuos que se producen, y es bajísima, y la razón principal es justamente porque la cantidad de energía que producen los pellets es muy grande, de manera que como basura es muy poca la que se produce. Ese pellet gastado se puede encerrar en un volumen más o menos chico. De hecho, si toda la electricidad de Estados Unidos fuese de origen nuclear, en realidad Estados Unidos produce como el 20% de su energía nuclear. Pero imaginemos que aumentáramos a 100%, que toda la energía de Estados Unidos fuera nuclear.
Entonces, el desecho de los generadores, de los reactores, producidos para entregar la energía a una persona que vive 80 años, todos los desechos que produce esa persona o que consume, toda la electricidad que consume esa persona corresponde a una cantidad de desechos que podrían encerrarse en una lata de cerveza. Ustedes podrían enterrarlo junto con el féretro de la persona, una lata de cerveza de desecho. Realmente es muy poco comparado incluso con las cenizas que producen los otros modos de producción. Ahora, toda la producción de residuos de todo el mundo en este momento ocupa más o menos 1000 metros cúbicos por año. 1000 metros cúbicos por año es como 2 veces este volumen. Ese es todo el residuo nuclear que producen todos los reactores del mundo por año. O sea, comparado con la basura que produce cualquier ciudad, es la nada misma. Ahora, este problema es completamente abordable tecnológicamente y esta es la forma de abordarlo. Se mete en unas cápsulas, las cápsulas se encierran en una arcilla y se ponen en una galería en algún lugar profundo y eso es absolutamente seguro por cientos de miles de años. Mucho más que la vida media de la mayoría de los radioisótopos que hay ahí. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Chile? Porque Chile es un caso especial y había que estudiarlo con cuidado. Entonces, en el año 2007, cuando me tocó encabezar esta comisión, hicimos el análisis de la sismicidad, del problema de los residuos, el problema del problema para la salud, etc. Y encontramos, no éramos puros físicos nucleares, había gente que hacía, había médicos, había gente que trabajaba en medio ambiente, en salud, otras cosas. Encontramos que no hay ningún argumento para excluir la energía nuclear de la energía como suministro para la electricidad. Y se necesitan estudios más detallados de factibilidad para ver dónde ponerlo y cómo ponerlo. El año 2010 me tocó participar en esta otra comisión en que el Ministerio de Energía hizo el mismo análisis, haciendo los estudios que se recomendaban en este primer informe. Y en esos estudios, que fueron 10 estudios que duraron varios años, un par de años cada uno, encontraron que la energía nuclear de potencia es ambientalmente sostenible, o sea, no tiene impacto ambiental importante, es mucho más segura y menos complicada ambientalmente que las otras formas de generación eléctrica, es económicamente conveniente, o sea, es más barata que producir carbón, por ejemplo. Por lo tanto, se recomendaba producir energía nuclear de potencia en Chile a partir de este año. Eso fue el año 2010. Las acciones específicas que había que hacer una serie de cosas para preparar el país para eso, y eso era muy seguro ante la incertidumbre del mercado, de los valores de energía, la demanda, el cambio climático y esas cosas. El año 2011 se hizo otro estudio que encargó el presidente Piñera, que también participé yo, que recomendaba reanudar el trabajo que había sido interrumpido, porque vamos a ver que entre el 2010 y el 2011 pasaron varias cosas. Aquí se interrumpió ese trabajo que se había recomendado y se recomendaba reanudarlo. Además se recomendaba hacer una campaña de educación e información de forma transparente para las poblaciones para implementar este programa. Ahora, en 2009, en 2010 se vio que la energía nuclear era conveniente, había que saber dónde, cómo, cuándo, y por eso se hicieron estos estudios y licitaciones internacionales para saber cómo implementar la energía nuclear. Y bueno, de ahí salieron estas conclusiones de que la energía nuclear era conveniente, recomendable y había que hacer ciertas cosas. En ese momento, y si uno mira los valores actuales, los valores de la energía nuclear, bueno, aquí no sé por qué esta versión me lo tradujo al japonés o algo así. Bueno, la energía nuclear está dentro de la matriz de generación eléctrica como una de las formas más económicas en ese momento de generación eléctrica, junto con la fotovoltaica y la eólica. Ahora, si uno compara la trayectoria de emisiones de CO2 de Chile en los últimos años, el crecimiento era más o menos constante. Se esperaba que con el rediseño iba a disminuir un poco la producción de CO2, cosa que no pasó. Y se pensaba que entonces a partir del año 2020 podrían introducirse
reactores nucleares para hacer que en vez de seguir aumentando nuestra huella pudiéramos mantenerla más o menos estabilizada. Esto habría sido el escenario incluyendo hidrogen y energía nuclear. Se hicieron los estudios de escenario, la comisión del presidente Piñera estableció que efectivamente se podía mantener la huella de carbono a ese nivel sin aumentar. Sin embargo, eso fue el año 2010, el año 2010 mismo, era en enero del 2010, en febrero del 2010 hubo un terremoto, fue un terremoto devastador, 8,9 Richter, que produjo destrucción en varias ciudades del sur de Chile, bastante brutal el terremoto. La costa del país se movió 3 metros hacia el oeste. O sea, fue un terremoto importante. El mismo año hubo cambio de gobierno, llegó un nuevo gobierno que traía una nueva agenda de energía eléctrica que no incluía la energía nuclear. Habían descartado eso. Y finalmente el año 2011 pasó lo de Fukushima, que como les decía, hubo una devastación producida por un terremoto y un tsunami, y que lo único que acaparaba el interés era el hecho que había un reactor nuclear. Entonces hablaba de la crisis nuclear, pero como ya expliqué, no murió nadie en el reactor nuclear, la gente que murió afuera. Y otros problemas. Sin embargo, esta imagen o esta sensación de peligro fue lo que hizo que la mayoría de los políticos hicieran Chile mejor que ni pensemos en este mundo. Bueno, ¿cuáles son los peligros para Chile realmente? Por ejemplo, en el caso del accidente de Fukushima, o si tuviéramos un reactor nosotros y tuviéramos un accidente parecido, el problema sería la radiación, sería la contaminación marítima, sería la contaminación porque importamos, por ejemplo, productos de Japón que vienen contaminados, se hablaba de que había especies migratorias que podían traer radioactividad del Pacífico, etc. Todas esas cosas no son ciertas. No hay ningún impacto de eso en Chile y apenas hay un impacto de eso en Japón. El principal peligro ha sido el miedo que se instaló y que empezamos a pensar en el asunto. Y muchos políticos vieron en ese momento una oportunidad de hacer un guiño para los movimientos ambientalistas, diciendo que esto demostraba que efectivamente en Chile no se podía hacer un programa de energía nuclear. Bueno, eso fue hasta lo que el informe del año 2011 refutó. En 2011, poco después de eso, el accidente de Fukushima fue en abril de 2011, esto fue en noviembre de 2011, en que esta comisión nuevamente estudió el problema y decidió que no había ningún problema para introducir la energía nuclear. Se corrió la fecha entre el 2023 al 2030 y se recomendaba continuar los trabajos y formar la ciudadanía. En noviembre de 2014, el ministro de Energía le pidió a la Comisión Chilena de Energía Nuclear nuevamente un informe sobre esto. Yo estaba en la Comisión Chilena de Energía Nuclear en ese momento, hicimos un estudio y vimos que establecimos un comité, me tocó presidir, y se vio que nuevamente no había ninguna información que invalidara las conclusiones de los informes anteriores. O sea, los informes anteriores decían que no eran peligrosas, que eran oportunas y que eran razonablemente económicamente interesantes, y eso seguía siendo cierto. La industria nuclear, después del accidente del reactor de Fukushima, era incluso más segura que antes, porque las cosas que produjeron que ese reactor dejara de funcionar se habían resuelto, y lo más sensato era retomar la hoja de ruta trazada en ese sentido. O sea, desde el punto de vista de seguridad, el asunto estaba ok. Desde el punto de vista de la viabilidad económica, bueno, eso podía cambiar, y de hecho está cambiando porque han aparecido energías baratas, como la energía eólica y la fotovoltaica, y el problema principal es la aceptación social. Ahora, en este informe decimos que no es el propósito de este comité recomendar la adopción de la energía nuclear, sino evitar que ésta sea aceptada o rechazada simplemente por razones equivocadas. Y eso es lo que uno quisiera, que la decisión que se tome respecto a este asunto sea una decisión racional. Ojalá así fueran todas las cosas. Bueno, el mismo año 2014 la
Agencia Internacional de Energía, la International Energy Agency, recomendaba que la energía nuclear se estableciera como la energía de base para mitigar el cambio climático. Para no pasar de 2 grados Celsius, el parque mundial de reactores nucleares debería aumentar de lo que era en ese momento, de los 380 gigawatts, a más del doble, casi 3 veces. Bueno, ¿qué lecciones sacamos de nuestro asunto? Bueno, la principal lección que yo saco es que el mayor desafío de la energía nuclear no es la tecnología, no son los accidentes, no es el manejo de la industria, sino que es la aceptación social. El hecho de que el público puede estar en contra, la gente que vota puede estar en contra, los consumidores pueden estar en contra. Hay grandes niveles de desconfianza respecto a la energía nuclear, porque hay desconfianza en el gobierno, hay desconfianza en las instituciones, hay desconfianza en los empresarios. La energía nuclear además tiene una mala imagen pública porque hizo su debut en el mundo con la destrucción de 2 ciudades en Japón, donde murieron más de 200.000 personas en 2 explosiones brutales, que además eran totalmente innecesarias. La preocupación por la condición sísmica es un punto particularmente sensible que hay que aclarar, que no es así, no es que no se pueda hacer por esa razón. Hay una creciente oposición a proyectos de impacto ambiental, pero hay que reconocer que la energía nuclear tiene un menor impacto ambiental que la hidroelectricidad, por ejemplo, que inunda grandes extensiones, o el carbón que produce gran cantidad de CO2. Hay desconfianza en las autoridades regionales, nacionales, locales, etc. Y hay desconfianza en los grandes proyectos públicos, privados o públicos, de gran impacto. Quiero terminar con esta frase de este astrónomo norteamericano que se ha preocupado mucho de la divulgación de la ciencia y el problema de la educación con la ciencia. Dice que el problema de la sociedad no es que los niños no sepan de ciencia, el problema es que los adultos no conocen la ciencia. Los adultos son 5 veces más que los niños, son mucho más numerosos y además tienen el poder y pasan leyes. Y cuando hay adultos que son científicamente analfabetos, ignorantes, se corroe el tejido social, porque toman decisiones que son absurdas y hacen una nación, en vez de ser fuerte y rica, la empobrecen y la destruyen. Yo creo que con eso tengo suficiente de la apago esto para que... Bien. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, ahora sí. Vamos a iniciar una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta. Hay 2. Vamos allá con el micrófono. Puede ser por orden de levantar la mano. Bueno, buenas tardes. Genial su charla, me encantó. Bueno, voy a comenzando con una anécdota que me pasó ese año 2011 en el terremoto de Japón, que en la noticia apareció de que se habían contaminado las aguas del Pacífico con radioactividad, y yo justo estaba trabajando en Valparaíso cerca de la Caleta Portal. Y yo dije, ¿serán idiotas? Así, realmente así, disculpando el lenguaje, y me voy a la Caleta Portales. Nunca había comido tanto pescado y marisco en mi vida, porque lo estaban botando porque la gente no fue a comprar, pensaban que iban a aparecer pescados con treojos, así como los Simpsons. Oye, no refrigeran. Bueno, ahí sí me ocurrió, porque pensando en eso, no han buscado una manera de cómo modernizar el traspasar la información, porque están sumamente obsoletos los medios de comunicación con respecto a lo que es diario y televisión a lo que es redes sociales. Un programa de comunicación efectiva, de viralizar la información, cómo realmente no han pensado en hacer una modernización de cómo se traspasa la información, porque habemos muchos profesores que tratamos de pasar la información a los estudiantes, pero al final nosotros estamos luchando en contra de la tecnología cuando deberíamos estar a la paz con ellos.
No sé si existe algún programa o algo que... Yo no soy experto en redes sociales y tengo una gran preocupación por la importancia de las redes sociales, sobre todo por el hecho de que no tienen filtro. Entonces, cualquier cosa que llama la atención, la gente la repite, sin revisar mucho cuál es la validez de lo que se está diciendo. Entonces, las redes sociales yo creo que han contribuido más a la desinformación que a la información. Entonces, ¿cómo revertir eso? Yo creo que es un problema interesante y difícil. No se me ocurre cómo, porque no sé cómo hacer para que se filtren las cosas y las cosas que son mentiras no se sigan propagando. Las redes sociales además contribuyen a que la gente que tiene la idea equivocada tienda a reafirmar su idea equivocada, porque ve que mucha gente, muchas de las cosas que postea, después la inteligencia artificial del sistema le muestra más información del mismo tipo que la que está posteando. Y eso hace que se realimente en su error. No sé, el problema es trágico y yo creo que vamos a tener que educar a la gente en no creer todo lo que está en las redes sociales. Porque se inundan en su ignorancia. Exactamente, se inundan en su ignorancia. Muy bien dicho. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, muy interesante la charla. Yo soy profesor de física en el Liceo de Paloma. También me he dedicado a la ciencia, pero también me declaro ambientalista. Así que cuando se entonces, cuando se habla de esa desconfianza, yo también voy a exponer una experiencia que tenemos con la minería en la comuna de Alto del Carmen. ¿Ya? Ahí estaba la empresa Barrick. ¿Ya? Entonces, muchos de los argumentos que se dieron para instalar esa empresa en la zona no iba a afectar glaciares, ¿no es cierto? Era posible trasladar los glaciares desde un punto a otro y dejarlos así como un refrigerador, ¿no es cierto?, cambiando un trozo de hielo uno a otro. Muchos fundamentos, y estaban respaldados por científicos, contratados por las mismas empresas. Entonces, y teníamos charlas, ¿no es cierto?, en las que exponían y daban todos los argumentos científicos, ¿no es cierto?, y respaldados por una serie de... que eso no iba a ocurrir, que no se iba a contaminar las aguas, ¿no es cierto?, que no iba a haber una serie de riesgos que uno lo visualizaba dentro de la ignorancia, ¿no es cierto?, que significa, ¿no es cierto?, no tener las posibilidades de hacer las investigaciones adecuadas para contrarrestar lo que se plantea en un momento. Todo el desarrollo de la minería se hace con contratos de investigaciones hechos por ellos mismos pagan, pero no hay una contraparte social o digamos, un ente regulador comunitaria, digamos, para poder hacer un estudio de contraparte. Entonces, es fácil escuchar. Nosotros ahora, si podemos prender cualquier radio aquí en la zona, dice minería sustentable, la minería es buena, no tenemos contaminación, y yo vivo cerca de un relave ahí que todos los días una serie de, y no solo yo, sino una gran cantidad de personas vivimos en torno a una afectación del ambiente hecho por la minería, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice esa desconfianza, ¿por qué surgen? ¿Dónde están? ¿Dónde está el fundamento? Porque hay profesionales y hay científicos que respaldan eso. Entonces, cuando uno escucha argumentos como los que ustedes plantean, y yo no los pongo en duda, ¿no es cierto?, porque son pero ¿cómo podemos avanzar, ¿no es cierto?, el poder contrarrestar algunas apreciaciones o que podamos hacer una investigación, porque no es oponerse por oponerse, sino que es levantar información adecuada, información científica, pero que esté libre de presiones o libre de intereses, que es lo complicado que yo creo que está. Bueno, yo creo que es una preocupación muy legítima, y yo creo que el único antídoto para eso es que tenga una legislación vigilante que permita la independencia. O sea, que la gente que hace el estudio del efecto que esto está teniendo en el medio ambiente, en los glaciares, por ejemplo, sea independiente. La independencia es fundamental. Que la persona no sea contratada por la empresa, sino que sea la empresa la que paga, pero la persona no es empleado de esa empresa. O sea, la empresa tiene que poner dinero en la mesa para que alguien haga el estudio, pero no son ellos los que eligen al que hace el estudio.
En el centro donde yo trabajo, en el Centro de Estudios Científicos en Valdivia, tenemos un grupo de glaciología. Y estos glaciólogos son contratados para monitorear los glaciares. Y de hecho hicieron un informe que era contrario a Barrick y demostraron que efectivamente esa idea de trasladar el glaciar a una biblioteca que iba a destruir el glaciar, que no sé, no me acuerdo si en 10 años, 20 años ese glaciar iba a desaparecer. Y que además el polvo que levanta la operación iba a aumentar el deshielo del glaciar. En este momento hace monitoreo, bueno, a Barrick se retiraron del proyecto, se desistieron de eso. Y en este momento hace monitoreo de los glaciares en la zona central, de Andina, de Anglo American, de varias empresas, y ellos no son pagados por las empresas, son pagados por el fondo que pone la empresa, pero ellos no son funcionarios de la empresa y son críticos de las empresas. Ahora, eso a las empresas también les sirve, porque Anglo American, por ejemplo, es una empresa transnacional. Ellos tienen accionistas en Europa, en África, en Sudáfrica, en Australia, en Canadá. Y esos inversionistas generalmente son fondos de retiro, fondos de pensiones. Muchos de estos fondos de pensiones son manejados por personas que no les gusta el impacto que puedan producir. Entonces, no están dispuestos a que sus fondos de pensión se pongan en acciones de estas empresas, si es que estas empresas no son cuidadosas con el medio ambiente. Entonces a Anglo American le importa poder decirle a esos accionistas, miren, nosotros tenemos no solamente un certificado de buena conducta emitido por nosotros, tenemos un certificado de buena conducta emitido por un ente autónomo. Esa legislación es muy reciente y yo creo que más legislación de ese tipo hace falta. Es la única manera de proteger a los ciudadanos del poder de las empresas. No hay otra forma. Ahora, en el caso de la energía nuclear es interesante, yo he visto buenos programas y malos programas de energía nuclear. En Estados Unidos hay un reactor nuclear que tuvo un problema parecido al de Fukushima, no llegó a hacer una cosa tan clamorosa como Fukushima, que fue en los años 80, el reactor de 3 Mile Island. Ese reactor estuvo parado porque tuvieron que rehacerlo el reactor, se le fundió el núcleo. También tuvieron una explosión, se les voló el techo, pero no fue una explosión nuclear, fue una explosión química, no una explosión de hidrógeno. Se produjo una explosión del gas de hidrógeno que estaba acumulado. Ellos, después de que tuvieron ese accidente, decidieron invitar a los grupos ambientalistas locales y todas las decisiones que toma la compañía la toma con los ambientalistas adentro del consejo. Ese tipo de cosas, transparencia en el fondo, el que no haya secreto, el que no haya información escondida como lo que pasó en Chernobyl, es una parte esencial para evitar que este tipo de problemas ocurran. Ojalá las mineras hicieran eso con los grupos ambientalistas en Chile. Ojalá los invitaran a la mesa. No los cooptaran, sino que los invitaran por transparencia. Cuando se toman decisiones, este relave lo ponemos acá, ¿importa o no importa? ¿Quién hace el informe? ¿El informe lo hacemos nosotros, como una empresa que nosotros contratamos, o lo hace un ente independiente? Ese tipo de cosas, cuando los ambientalistas están metidos en la mesa, es decir, las decisiones que se toman son diferentes. Yo también me considero ambientalista y fíjate que yo partí siendo un opositor a la energía nuclear. Pero después de estudiarla me di cuenta que mucho de lo que yo pensaba estaba basado en una especie de miedo atávico a la radiactividad y al peligro nuclear, a la bomba atómica, etc. Pero no tenía nada que ver con la industria nuclear. O sea, se puede hacer industria nuclear bien, se puede hacer mal. Y si la haces bien, es muy amigable con el medio ambiente, mucho más. Permiso, disculpe, también candidato, pero espectacular la charla, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Sí, sí. Tengo tantas preguntas, pero una de las que más me llama la atención es si los estudios que desarrolló vienen desde el 2010, ¿qué razón impidieron de que en la comunidad no se conversara sobre la energía nuclear? Porque en los programas educativos no hay vestigio respecto a eso y creo que todavía está en una percepción
en una gran escala de la población que tiene un carácter negativo. Entonces, ¿qué impidió, qué razones impiden que estos estudios no se hayan sociabilizado? Mira, yo creo que hay varias cosas que concurren, no hay una causa. Por una parte, los políticos, digamos, los tomadores de decisiones, los representantes del Parlamento, son personas que responden o toman causas que son populares. No quieren tomar causas que son impopulares porque eso les daña a ellos. Entonces nadie se atreve, si no entiende muy bien el problema, en meterse a defender algo que a lo mejor después lo van a acusar, lo van a funar, le van a quitar votos. Entonces hay una cosa así, hay una especie de freno. Yo me di cuenta de eso porque después de Fukushima, después del accidente de Fukushima, inmediatamente hubo varias voces de parlamentarios muy connotados, senadores, otras personas que llevan años en la política, diciendo esto demuestra que Chile no puede tener un programa nuclear de potencia. Y senadores que yo respeto, cuyo partido yo simpatizo, etc., decían cosas así. Entonces hay un asunto como de preocupación de no parecer condenando lo que debería ser condenable. Entonces toman ese... Convencerlos de lo contrario toma mucho tiempo. Ellos generalmente no tienen tiempo. Pero son voces que son autorizadas. Bueno, esto que estoy haciendo aquí, contando esto, yo lo he contado en muchas partes. Fui a la Academia de Ciencias, he estado en muchas universidades, estuve en reuniones con el Senado, con la Cámara de Diputados, comisiones, y te dicen sí, pero ¿cómo convenzo a mis electores de esto? ¿Cómo los convenzo de que pongamos un reactor cerca aquí de Bahía Inglesa? Porque era uno de los lugares interesantes, por varias razones. No, pero energía, que es un operador turístico que diga el reactor. Bueno, le muestro una foto de Angra dos Reis en Brasil, que hay un reactor nuclear en una bahía cerca de Paraty, un lugar precioso. No, pero igual la gente se va a asustar. En el fondo se censuran porque la gente puede llegar a pensar algo que no sea compartido por muchos, entonces mejor que no. Y hay un problema de educación. Por otra parte, hay un asunto que es de orfandad. La energía nuclear en Chile es huérfana. No hay ninguna empresa que la necesite o la auspicie. La energía eólica tiene empresas. Hay empresas que hacen negocios, que les conviene que se vendan más molinos, más generadores eólicos. Hay empresas que venden paneles solares. Hay importadores. Pero no hay ninguna empresa que venda reactores. Ninguna empresa en Chile. ¿Por qué? Porque es una actividad económica que no existe. Esa actividad económica solamente puede existir si es que el Estado de Chile hiciera tomara una decisión e invitar a alguna empresa extranjera a instalarse en Chile. Pero en Chile no hay nadie que lo haga. Entonces, ¿para qué meterse en un problema que no va a tener ningún beneficio para el que lo haga? No tiene ningún beneficio para los políticos, no hay ninguna empresa que se beneficie. Entonces, al final, somos locos como yo, que de repente hablamos de esta cosa y lo contamos a gente que no tiene prejuicios y que entiende, pero eso no es suficiente para cambiar la actitud. Ahora yo espero que con una nueva generación de políticos, con una nueva generación de dirigentes nacionales, a lo mejor esto puede llegar a cambiar. Cuando se den cuenta que lo que hizo Alemania, por ejemplo, de cerrar sus reactores, tienen 22 reactores, al cerrarlos, lo que han hecho es que han aumentado su huella de carbono. Y al final, el remedio ha sido peor que la enfermedad. Porque lo cerraron también por una reacción emocional, por miedo, porque no había pasado nada en Alemania. Y como vimos, en Fukushima tampoco pasó nada tan grave. Pero el miedo es paralizante y hace que la gente tome malas decisiones. Esas malas decisiones les va a costar carísimo. Han estado produciendo una huella de carbono que se ha disparado. Es cierto que ha aumentado la energía eólica y la energía fotovoltaica en Alemania, pero no ha aumentado en la medida que ha aumentado, que ha disminuido la energía nuclear. Y entonces al final tiene que quemar los carbonos. Y eso, el impacto que tiene, es feroz, ya vemos. Pero no es suficiente. Por eso estamos como estamos. Bien.
Hay una pregunta, sí. Buenas tardes. Me parece. Sí, es que pretendo, parece. Buenas tardes. Ahí sí. Me parece súper genial el tema que se ha abordado hoy día y obviamente es un tema que se debe seguir abordando a futuro. Yo quería solo señalar que la energía nuclear presenta incluso una ventaja frente a las energías renovables no convencionales en el sentido del espacio que ocupa, porque, por ejemplo, la energía fotovoltaica, la energía eólica ocupan gran envergadura de espacio que puede estar ocupado por ecosistemas o especies que pueden estar en peligro, mientras que la energía nuclear, como usted ha dicho, es mucho más compacta. Entonces, no sé si lo han hablado, se ha planteado en las comisiones anteriores. Sí, es uno de los temas importantes a destacar, que el poco territorio que ocupa, tanto el reactor como los repositorios del combustible, que no son en el medio ambiente, sino que son en las cavernas subterráneas, en minas o cosas así. De manera que el impacto que tiene es bajísimo también por ese lado. Muchas gracias. También tenía curiosidad por el uso que se le da al reactor que está activo en Chile para crear isótopos. Sí. Bueno, es un reactor de baja potencia, no produce grandes cantidades de calor, simplemente se usa para irradiar ciertos materiales y producir ciertos isótopos, que después tienen aplicaciones en medicina para curar enfermedades como el cáncer o para diagnóstico. Por ejemplo, el tecnecio que se produce a partir del molibdeno es usado para detectar fracturas y cosas así. O sea, existen muchas aplicaciones en la medicina que son resultados de lo que el reactor hace. De hecho, si uno considera la cantidad de personas que han sido beneficiadas por la existencia de ese reactor en Santiago, son cientos de miles, cosa que tampoco se difunde mucho. Muchas gracias. Aquí hay preguntas para eso. ¿Se escucha? Sí, sí. Primero que todo, felicitarlo por su charla. Estuvo demasiado buena, muy clara y sobre todo para todas las personas muy entendible. Gracias. Y mi pregunta es, quizá esta pregunta está relacionada harto con la Universidad de Atacama, que es una universidad que se basa en la minería y que si hay suficientes cantidades de uranio para poder tener un reactor nuclear en Atacama, o sea, en Chile. Estoy de acuerdo. De hecho, se hizo un estudio de localización de sitio y esta región era una región probablemente un buen candidato para instalar un reactor nuclear por la demanda y porque tiene una costa que permite el enfriamiento del agua y todo eso, que es un suministro de agua bastante abundante. Así que es uno de los lugares que se debería considerar. En el futuro no sé si seguirá siendo cierto, porque depende de cómo se desarrolla la demografía de la zona. Ese estudio del que habla fue realizado por la SECHEN, hicieron investigación en la formación Valle Inglesa sobre el uranio. No. Estoy hablando, puede ser que haya hay estudios de la SECHEN sobre presencia de uranio en distintos lugares o cosas así. Pero este estudio que estoy hablando es un estudio de localización de centrales nucleares, que fue una tesis de geografía de la Universidad Católica hace como 15 años, que hizo un estudio de todo el territorio, en qué lugares hay demanda, en qué lugares hay espacio y condiciones adecuadas para la instalación de reactores. Hicieron varios criterios y eso llevó a ciertos lugares que estaban seleccionados. Y también tenía otra pregunta, que había hablado algo sobre Bahía Inglesa y la posibilidad de haber un reactor nuclear. Yo no sé, es lo que decía, que hay en el estudio de sitio, eso aparecía no sé en qué parte exactamente, pero en esta zona, digamos, en la zona de Atacama, en la costa. Entonces yo pensaba, bueno, si es que se pone un reactor ahí, probablemente va a haber gente que va a decir, no, eso va contra el turismo o va a ser un impacto negativo localmente para el ambiente, qué sé yo. Pero es cuestión de revisarlo y ver si efectivamente es así. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerle por la charla. Tengo varias dudas. Dentro de las principales, ¿cuánto tarda en construirse un reactor nuclear? ¿Cuál sería el costo si Chile tiene los recursos para hacerlos?
¿Y cuáles son los criterios para instalar, no sé, en Bahía Inglesa un reactor o en otras partes de Chile? Ya. A ver, primero respecto al tiempo, hay países que se han demorado 4 años en poner un reactor y otros se han demorado 15. Nosotros pensábamos en el año 2007 que podíamos hacerlo en 12 años, pensando en todo lo que faltaba por prepararse, digamos, las condiciones necesarias, una red sísmica, un análisis de camino, un estudio de sitio, conversaciones con las comunidades, un montón de cosas. Todo eso iba a tomar más o menos 12 años. Yo pienso que es una estimación razonable, es un poco largo para el promedio es como 8 años en el mundo. Pero como en Chile no hay experiencia anterior, pensamos en eso. El costo es, el costo de inversión inicial de la construcción del reactor es bastante grande, porque los reactores no los hace tal como cualquier persona, tiene que una instalación complicada, es como hacer un aeropuerto, es más o menos de ese orden de costo. Pero en la vida útil de un reactor es 60 años. Entonces, si uno prorratea el costo de 60 años, al final el valor final de la operación es más bajo que construir una central a carbón. Eso. ¿Es una otra? ¿Y cuáles son los criterios que se ocupan para saber como en qué lugares es mejor o peor para...? Ya, la localización tiene que ser un lugar que tenga acceso a agua, por ejemplo, la costa. Segundo, tiene que ser un lugar cercano de la demanda, o sea, donde están para no hacer tendidos de cables infinitamente largos. O sea, no tiene sentido hacerlo en Patagonia, por ejemplo. Tiene que ser un lugar que tenga buen acceso para que pueda llegar el combustible, para que puedan sacar el combustible quemado, o sea, tiene que haber un puerto o algo así, o una buena carretera para comunicarse. Tiene que no estar al lado de una ciudad, porque no tendría sentido ponerlo en Valparaíso, por ejemplo, porque hay una gran densidad urbana en torno a él. Entonces, si hay cualquier peligro, cualquier accidente, evacuar eso es un problema. Entonces, mejor que sea un lugar aislado. Es como un aeropuerto, no tiene que estar en una ciudad. Ese tipo de criterios son 4 o 5 criterios así. Por ejemplo, que sea estable sísmicamente, que no esté en una falla sísmica, que no esté en un lugar que pueda haber una avalancha o una remoción en masa producida por una inundación, etc. Varias cosas locales que se pueden hacer. Todo eso se ha hecho. Esos estudios se han hecho y se tienen que volver a hacer sin que se vuelva a pensar en lo mismo. Pero no es un problema infinitamente complicado. Gracias. Hola, primero que nada quiero agradecerle, su charla estuvo muy buena, pero yo le tengo una pregunta. Por lo que yo tengo entendido, para generar energía nuclear hay 2 métodos, está la fisión y la fusión. En teoría la fusión sería más potente que la energía nuclear, pero sin embargo se opta mundialmente por la energía de fisión. Yo quería preguntarle por qué se opta por la energía de fisión y no la de fusión. La razón principal es que no existen reactores de fusión. Lo único que hay es investigación. Recién este año se consiguió lo que se llama break-even, o sea que la cantidad de energía que tú pones en el proceso de fusionar 2 núcleos es igual a la cantidad de energía que sacas. Ahora, para hacer eso, que se ha hecho a nivel microscópico, es un gran paso, pero todavía estamos muy lejos del proceso de tener un reactor que esté funcionando permanentemente así. Entonces yo creo que un reactor de fusión es algo que está en el imaginario de todos nosotros, pero no hay ni la tecnología desarrollada, ni la infraestructura desarrollada, y probablemente no la va a haber por los próximos 50 años. Los reactores de fisión, sin embargo, han estado funcionando durante 60 años y son bastante eficientes. Todavía se podría mejorar mucho la eficiencia. Se podría hacer que en vez de producir energía a ese costo, se produzca una energía a un costo, no sé, 30 o 40% menor. Hay varios desarrollos tecnológicos en ese sentido, pero es totalmente distinto el efecto. O sea, lo que yo describí aquí de un núcleo que se rompe en 2 núcleos y esos 2 núcleos producen otra estructura, eso es fusión, es fisión. La fusión es juntar 2 núcleos, particularmente de hidrógeno, y generar un núcleo más pesado liberando energía. Eso es mucho más difícil de hacer porque primero
esos núcleos requiere una fuerza enorme, porque los núcleos se repelen. Entonces, juntarlos requiere mucha energía. Entonces, la energía necesaria para juntarlos es la que no siempre se obtiene de vuelta cuando uno calienta algo. Porque al primero hay que meter mucha energía y de repente ¡pum!, se pasa el umbral de rechazo y se gana energía porque se atrae más fuertemente. Pasar ese umbral de rechazo requiere mucha energía y eso es lo que no siempre se recupera. Entonces recién este año se consiguió eso una cantidad microscópica, ¿no? Microgramos, por decir. Muchas gracias. Bien, agradecemos una vez más al profesor Zanelli y los dejamos cordialmente invitados al día martes a la charla final de este ciclo de Física Atacama, Física para Atacama. Así que por hoy, muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo en la próxima. ¿A qué hora es la charla el día martes? El día martes será en el Salón de Geología, acá al frente, y va a ser a las 3:30. De las 3 a 3:30 la presentación y a las 15:30 comienza la charla a cargo de Alfredo Navarro. Gracias a todos por el